Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues yo soy Ram. Bienvenidos a las pláticas del Gita, que estamos ahorita trabajando en esta parte número 5 de las pláticas. Si no pudiste ver las anteriores, no te preocupes, quédate aquí conmigo para que veas este video y después puedes continuar con las demás para que tengas como un contexto más amplio de lo que estamos hablando. El día de hoy creo que vamos a terminar el capítulo 1, entonces eso es bueno porque vas a tener como muchísima referencia de qué hemos estado haciendo. Y lo último que vimos en la plática anterior, solo para tener un poquito de contexto y recuperar un poquito de lo que vimos, fue el punto en donde Arjuna le pide a Krishna que coloque el majestuoso carro en el que vienen ambos, justo en el punto en donde los dos ejércitos están reunidos. Esto significa que estamos nosotros situados en este punto de la batalla en donde somos capaces de identificar las tendencias materiales, que digamos por ponerle una polaridad es la parte negativa, y pues bueno, las virtudes las cuales hemos estado desarrollando nosotros a través de nuestras prácticas espirituales, sean cuales éstas sean. Y básicamente estamos hablando de qué es lo que sucede en la meditación una vez que el devoto o el practicante de yoga se sienta y entonces comienza con este deseo de conectar con lo divino. Entonces, vamos a empezar con la estrofa número 26. Se las voy a leer como todas las ocasiones, como para que tengan el contexto de lo que dice el Gita, y después vamos a explicar un poquito de a qué se refiere esto. Entonces dice: Partha, que es otro nombre que le dan a Arjuna, contempló allí, en las filas de ambos ejércitos, a abuelos, padres, suegros, tíos, hermanos, primos, hijos y nietos, así como a compañeros, amigos e instructores. ¿Qué significa este? Que durante la meditación nos podemos, o más bien, la meditación nos permite ver nuestras tendencias psicológicas, tanto las buenas como las malas, dispuestas a destruirse unas a otras. Es decir, tenemos pensamientos que se contraponen entre sí y esto pasa en la vida diaria, pero también pasa durante la meditación. Esto lo podemos obtener una vez que llegamos a la segunda fase de la meditación. Recuerden que en los capítulos anteriores vimos cuáles son estas diferentes fases, ¿no? Una vez de interiorizar los sentidos, la siguiente fase es identificar qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo energético, en nuestra mente en ese momento. Esa es la segunda fase. Entonces, en este punto somos capaces de discernir unas de otras, es decir, sabemos lo que es correcto de lo que es incorrecto. Más allá de bueno y malo, comprendemos la diferencia entre lo que nos va a llevar a una evolución espiritual y lo que nos va a mantener anclados a el mundo espiritual en el que estamos pues inmersos. Cada uno de nosotros nacemos con un ego predominante. Puede ser tendiente hacia la espiritualidad o tendiente hacia lo material, y de acuerdo a las acciones que hemos realizado en esta y en vidas pasadas, esa tendencia está más marcada. Puede ser una tendencia más neutra, pero entonces va a haber un conflicto más grande, porque estamos como en el punto medio entre irnos hacia un lado o hacia el otro. Entonces, a esta tendencia se le conoce como patriarca, porque gobierna todas las demás. Sin embargo, puede haber dobles, triples o cuádruples patriarcas, y eso podría tener una mezcla muy parecida al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Ya saben, este personaje del doctor que se convierte pues, prácticamente en un monstruo. Así podemos tener nosotros nuestra tendencia patriarca, es decir, puede estar dividida y eso nos puede llevar de la santidad al pecado, ¿no? En ese sentido. Entonces, tenemos que ir descubriendo con este proceso de la meditación hasta dónde nosotros estamos llegando, hasta qué tendencia es la predominante o si tenemos una tendencia que nos arrastra a un lado o al otro, ¿vale? Entonces hay que tener como mucho cuidado, sobre todo cuando estamos ubicados en esta parte en donde se enfrentan los ambos ejércitos, ¿no? Nuestras tendencias que nos llevan hacia la espiritual o hacia lo material, para empezar a identificar un poco. O a lo mejor tú ya lo has identificado, entonces también con eso puedes empezar a trabajar a partir de ahí. Todos estos personajes que se han descrito en las estrofas anteriores, es decir, los tíos, los abuelos, los instructores, los amigos, nos dan un ejemplo que tenemos
Y por darte algún ejemplo, tenemos a los hermanos de Arjuna, ¿no? Que son las virtudes, y también tenemos a los primos, que es la mente ciega sensorial y toda su descendencia. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver cuando estamos situados justo en el centro de la batalla y tenemos la capacidad de discernir qué es lo que está sucediendo. Y vamos a la siguiente estrofa, que es la estrofa 27. Viendo ante sí a todos sus parientes en formación de batalla, el hijo de Kunti, Arjuna, que es otro nombre de Arjuna, siente una profunda conmiseración y dijo afligido. Es decir, en este punto de la batalla, nosotros, nuestro poder personal, que es lo que representa Arjuna, porque aquí lo mencionan como el hijo de Kunti, se resiste a pelear. Y a veces nosotros nos resistimos a dar la batalla. Nosotros estamos hablando que Arjuna, si tú recuerdas los capítulos pasados, está relacionado con el tercer chakra, que es el poder de la transformación. ¿Qué significa? Hay procesos cuando nosotros estamos meditando en lo que hay procesos en nuestras meditaciones en las que nos resistimos a transformarnos. ¿Por qué? Porque sí, de alguna manera causa medio. Entonces, Arjuna ve que sus malos hábitos, que además son malos hábitos y favoritos, es decir, disfruta haciéndolos, están a punto de ser destruidos y aniquilados por la sabiduría, ¿no? Todo este proceso que llevamos a cabo en la meditación. Entonces, la naturaleza masculina que tiene una polaridad positiva, que es el ardiente autocontrol que nosotros tenemos, su visión se ve influenciada por la naturaleza interior femenina. La interior femenina está relacionada con lo que es el sentimiento o la emoción. Entonces, esa naturaleza femenina que se despierta cuando nuestra naturaleza masculina está justo en el campo de batalla, con ese poder personal, la naturaleza femenina o la emoción se despierta. ¿Y qué es lo que sucede? Empezamos con una reflexión interna. ¿Qué significa? Estamos decidiendo, ¿no? O estamos en este punto de decisión de si seguimos adelante o no. La naturaleza masculina entonces es poder de discernimiento, autocontrol, juicio riguroso y cualidades que se manifiestan al raciocinio o que responden a la parte racional de nuestra conciencia. Por otro lado, nuestra parte femenina, que ya si has tomado clases de yoga, está como muy claro esta parte de que tenemos ambas naturalezas existiendo dentro de nosotros. Entonces, esta naturaleza femenina se basa en el sentimiento de amor, la comprensión, la bondad, la misericordia y el gozo. Lo ideal es que nosotros encontremos el equilibrio. Por eso en yoga se habla mucho de unión de entre las polaridades, masculino y femenino, tratar como de unir los opuestos, en este entendido que buscamos el equilibrio entre ambas. ¿Por qué? Si el raciocinio está desprovisto del sentimiento, entonces nos volvemos calculadores, ¿no? Rígidos y nos inclinamos hacia censurar todo aquello que no corresponde con nuestras propias creencias. Pero si el sentimiento está desprovisto de raciocinio, se convierte entonces en emoción ciega. Entonces, esto nos quiere decir que no tenemos que ir ni ser emotivos completamente, ni ser racionales completamente, porque si no, entonces, esto se vuelve más complicado. Y lo que hace la meditación es este punto de la parte racional del ser humano en donde dice, esto es lo que tengo que hacer, pero también se enfrenta con la parte emocional para que lleguen a un acuerdo. ¿Sale? Vamos con Entonces, en esta estrofa donde a Arjuna lo nombran como el hijo de Kunti, significa que su estado mental está sujeto a la naturaleza. Es decir, es un ser humano común nacido de una mujer, ¿no? No porque esto sea malo, sino porque está atado a su naturaleza, a la naturaleza material. Al mismo tiempo nos hace recordar que debemos comportarnos como el hijo de Kunti, es decir, hace ese énfasis en que es hijo de Kunti. Que Kunti prácticamente representa el ardiente poder para invocar la ayuda espiritual en el sadhana. ¿Qué es el sadhana? Nuestra práctica espiritual. Entonces, como un hijo de Kunti que estamos atados a la naturaleza y que la tendencia
o las tendencias de los sentidos nos van a atrapar, tenemos que ser fieles a nuestra madre, Kunti, que es esa capacidad de invocar la ayuda espiritual de la práctica que hemos venido haciendo a lo largo de muchas vidas o de esta vida. Por aquí se está poniendo interesante, ¿no? Esta parte de, ok, uno cree que en el momento en el que nosotros elegimos un camino espiritual, ya vamos de gane. Y no necesariamente. Lo hemos elegido porque traemos un problema espiritual que no hemos podido resolver mediante un método material, con un psicólogo, con un doctor, con medicina, y entonces nos volcamos a aspectos más místicos, más espirituales, que nos pueden traer información o nos pueden traer el remedio porque no lo hemos hallado en la parte material. Eso no significa que hayamos librado esta batalla de reflexión que va a surgir, de tratar de, en serio, desprenderte de esta parte materialista que te está causando aflicción y volverte un ser espiritual como lo es tu verdadera naturaleza, o quedarte definitivamente y solo tener algunos aspectos de ese gozo espiritual que a lo mejor tu alma tanto necesita. Vamos al capítulo, seguimos en el capítulo 1, vamos a las estrofas de la 28 a la 30, van de corrido porque tienen que ir juntas para entender el significado. Y dice así: Oh Krishna, al ver a mis parientes reunidos y ansiosos, mis piernas desfallecen, la boca se seca, mi cuerpo se estremece por entero y el cabello se me eriza. El sagrado argo, Gandiva, se resbala de mis manos y la piel me arde. Tampoco en pie puedo mantenerme, mi mente divaga sin control y Keshava, advierto funestos presagios. Keshava es otro nombre que también se le da a Krishna, para que vayas entendiendo por ahí mejor la historia. Y entonces el devoto le dice a su guía interior, que es el alma, no, esa luz divina que habita dentro de nosotros, que a causa del amor que siento por buenos y malos hábitos, por ambos bandos, porque recuerden que nosotros estamos justo a la mitad, que obviamente identificamos que están dentro de nosotros, se resiste a dar muerte a sus parientes. Quiere decir, a los sentidos y a todos esos deseos que son parte de los sentidos. Las piernas tiemblan. ¿Qué significa esto? Que el poder de la fuerza de voluntad para ejercer el autocontrol se pierde, ¿no? No tenemos esa fuerza. La boca, que representa la intuición espiritual, se seca. Es decir, esa intuición espiritual está desfalleciendo. Entré en mi meditación muy consciente de que quiero transformarme, pero donde surge el conflicto realmente para resolver y transformarme, entonces entro como en este espacio de reflexión, ¿no? Aquí todavía es reflexión. El sagrado arco del autocontrol, que llamábamos que es esta postura dentro de la meditación completamente con la espalda, se resbala entre las manos. Está anunciando la dificultad de mantener el control mental. Esto significa que la mente empieza a divagar y empieza a suceder cosas durante la meditación en nuestra mente que va a alterar nuestra paz. Entonces, esto es mucho de lo que los que estamos en un camino espiritual tenemos. Es decir, la elección es fácil. Los primeros beneficios de un camino espiritual son muy buenos. Y cuando el cambio verdadero empieza a surgir dentro de las meditaciones, dentro de nuestra propia práctica, es donde el camino se vuelve complicado y muchos se detienen. Entonces, al inicio de cualquier camino espiritual nos sentimos entusiasmados, felices, satisfechos, porque viene una parte de autosatisfacción en algunos sentidos. Al avanzar un poco más en este camino espiritual, incluso a pesar de haber experimentado cosas divinas, ¿no? A lo mejor escuchar seres divinos, ¿no? Seres etéricos, a lo mejor también al experimentar esa paz, ese amor incondicional dentro de nosotros, a pesar de haber experimentado ciertos matices de lo que podría ser nuestra vida una vez que nos liberemos pues, de estas ataduras que nosotros mismos nos hemos impuesto, cuestionamos el hecho de renunciar a las experiencias materiales, incluso si eso significa obtener una felicidad espiritual, ¿no? Entonces empezamos a cuestionar si realmente
vale la pena, ¿no? Sacrificar pues esas experiencias materiales que sí nos dan dicha momentánea, sí nos dan felicidad momentánea, pero justo ese es el tema, ¿no? Es momentánea y nos llevan al sufrimiento en algún punto. Entonces, en esa confusión nosotros intentamos dividir nuestra lealtad, es decir, prestamos la mitad de nuestra lealtad hacia la parte del cuido mi mente, cuido incluso empiezo como a, a cuidar un poquito los mismos deseos, ¿no? Los deseos a lo mejor materiales se vuelven más sanos, por así decirlo, y vivimos la otra mitad, ¿no? Al cúmulo de gozos interiores, es decir, continúo con mi práctica de asanas, continúo con meditación. Entonces, incluso podemos percibir la energía de los... y cuando esto sucede, nosotros, cuando ya tenemos una conciencia más abierta, podemos percibir cómo esa energía de los chakras disminuye y las tendencias materiales despiertan en la conciencia. ¿Qué significa esto? El karma y los samskaras del pasado empiezan a inquietar nuestra mente. Cuando nosotros prestamos atención a ambas partes y estamos en este punto de reflexión, la energía espiritual que existe en los chakras disminuye. Y por eso a veces nos enfermamos y por eso a veces sentimos aflicción, dolor, incluso miedo, ¿no? Disminuye la cantidad de energía en los chakras, en los 7 chakras principales, por lo tanto va a tener un efecto. Y principalmente viene esta alteración de la mente. Pláticas y charlas internas. Y ya cada uno de nosotros puede experimentar una charla interna particular de acuerdo al karma y a los samskaras que se están liberando en ese momento. Vamos a la siguiente estrofa, que es la estrofa 31 del capítulo 1. Oh Krishna, tampoco veo beneficio alguno en matar a mis propios familiares en el fragor de la batalla. No ansio victoria, ni reino, ni placeres. Entonces prácticamente aquí como que se está echando Arjuna para atrás de lo que tenía que hacer o de lo que tiene que hacer. Entonces, en nuestra mente se desata la idea de destruir, más bien, nuestra mente detesta la idea de destruir los placeres sensoriales. ¿Por qué? Porque nos causan satisfacción. Entonces pasamos del desconcierto, es decir, esta parte donde dudamos y entramos a la negativa. Mi típica frase, ¿no? Es, ¿qué tanto es tantito? Bueno, pues hay que ver qué tanto es tantito, ¿no? La finalidad de las decisiones de esta naturaleza están enfocadas a que los demás, incluso nosotros mismos, lo aplaudamos como un sacrificio, ¿no? Digno incluso de lástima, incluso, por ejemplo, de un acuerdo favorable, de decir, ok, no me hago... acepto mi propia naturaleza mundana, acepto que soy un ser humano, que cometo errores, y entonces como cometo errores, tengo la libertad de hacer esto o esto otro. Y entonces esta parte como de autosacrificio y al mismo tiempo de querer pretender una neutralidad, que la realidad es que si tú emprendiste un camino espiritual para entrar en comunión con Dios, con lo divino, y quitarte el sufrimiento por completo, bueno, entonces termina ese ciclo que empezaste, ¿no? Y el ciclo termina una vez que alcanzas la liberación. Entonces, la renunciación significa cambiar los gustos de placeres inferiores de los sentidos, el gusto por comer, el gusto de ver, el gusto de sentir, el gusto de saborear, el gusto de olfatear, por el gozo eterno, que son estos mismos sentidos llevados a un plano superior, un plano etérico, en donde el gozo de la audición es muchísimo mayor, porque está más allá del sufrimiento. Quiere decir que todo ese gozo y esos placeres que tenemos viviendo una vida espiritual no nos van a traer sufrimiento, ¿sale? Y entonces, la perseverancia en nuestra práctica personal produce los frutos positivos de la renunciación, es decir, la capacidad de decir no a los placeres sensoriales, ¿no? Y
pues aquí también hay veces que tenemos placeres que nos pueden llevar y que son muy evidentes lo negativo de esos placeres, y hay otros que no lo son tanto. Vamos a las siguientes estrofas, que es de la 32 a la 24, igual vienen todas juntas. ¿De qué nos serviría la soberanía? ¿De qué nos serviría la felicidad e incluso la preservación de la existencia, oh Govinda? Aquellos por cuya causa deseamos un imperio, el goce y el placer, instructores, padres, hijos, abuelos, tíos, suegros, nietos, cuñados y otros parientes, permanecen aquí apostados, prestos para la lucha, dispuestos a renunciar a las riquezas de la vida. ¿Y qué significa esto? Bueno, que si matando a las fuerzas del ego obtenemos la soberanía sobre el imperio corporal, y ahí establecemos el reino de Dios, ¿no? De lo que habla mucho Jesús y la religión católica, con el alma como monarca, es decir, en vez de que el ego nos gobierne, que el alma, esa parte espiritual, que es lo que nos hace iguales a Dios, que nos hace a imagen y semejanza de Dios, temo que la victoria carezca de sentido. Eso es lo que dice Arjuna. Es decir, incluso llegas a pensar que al obtener la victoria espiritual sobre el mundo material, vas a perder la batalla, ¿no? Ese es un punto de reflexión, un punto de inflexión en que nos encontramos cuando estamos meditando. ¿Qué pasaría si me transformo lo suficiente y pierdo el deseo, por ejemplo, de estar con mi pareja? ¿Qué pasaría si me ilumino y entonces, como me desapego de todo, dejo desamparados a mis hijos y a mis padres? Eso no va a pasar. Simplemente lo vas a ver con un aspecto diferente, e incluso vas a entender mucho de lo que te pasa y mucho de lo que les pasa a tus seres queridos, y que eso te lleva y los lleva al sufrimiento. Entonces, el cuerpo es un producto de la naturaleza que tiene los 6 defectos del engaño cósmico. ¿Qué significa? Nace, crece, cambia, decae y es aniquilado. ¿Sale? Entonces, este engaño cósmico, ¿no? De que el cuerpo es este engaño cósmico al cual el cuerpo, pues es por naturaleza lo que le sucede al cuerpo y a todo lo que existe en este mundo. Esas experiencias que a final de cuentas están recogidas por el ego, y el ego particularmente se niega a creer en un estado superior de felicidad. ¿Por qué? Porque cree que todo va a tener este proceso, ¿no? De nacer, crecer, cambiar, decaer, aniquilarse para volver a surgir nuevamente, ¿no? Entonces, el ego no cree, porque además no lo sabe, que existe un estado de gozo y de dicha dentro de esta parte divina que siempre hablamos en todos los caminos espirituales. Porque además, estos destellos de gozo son experimentados a través de los sentidos. Entonces los sentidos como que sí nos tienen engañados. Entonces, parte de lo que habla esta estrofa es justo esa duda de incluso ganando, perdemos, ¿no? Va por ahí. Estrofa número 35, capítulo 1. Aunque esos parientes intenten destruirme, oh Madhusudana, yo no deseo destruirlos a ellos, ni siquiera si alcanzara así el dominio de los 3 mundos, y mucho menos por conseguir la potestad sobre este mundano territorio aquí en la tierra. Y más o menos a qué les suena por ahí, ¿no? Pues suena a esta parte en la que incluso si nosotros nos volvemos seres espirituales, ¿de qué serviría, ¿no? ser un ser espiritual? Estar con las leyes divinas, viviendo en un plano existencial en el que existe pues todas estas consecuencias buenas y malas, ¿no? En el plano material. Y creo que eso nos pasa muchísimo. Hablando yo con algunos alumnos, incluso con muchos de ustedes que ponen
sus preguntas por acá o que me las hacen en privado y que tengo el honor de conocerlos, esta parte de que si yo tengo la capacidad de soltar, ¿cómo voy a ser capaz de vivir en un mundo en el que sigo viendo injusticia, sigue habiendo desequilibrio, sigue habiendo sufrimiento? Bueno, aún así no creemos que la solución que se nos presenta o que nos presenta el camino espiritual valdría la pena conseguirla porque todavía estamos anclados en esta tierra. ¿Vale? Vamos al capítulo, a la estrofa 36 del capítulo 1 que dice: ¿qué felicidad podríamos obtener, oh Janardana, que es otro nombre de Krishna, al destruir el clan de Dhritarashtra? Matar a esos malvados solo nos haría caer en las garras del pecado. Y aquí alude esta falsa racionalización que está haciendo Arjuna, ¿no? Ya veamos que porque esta tendencia femenina de la intuición y del amor y de la comprensión, es decir, la sensibilidad que nosotros tenemos, nos empieza a causar cierta aflicción. Entonces, esta racionalización que intenta hacer Arjuna hace alusión y que está muy relacionada con toda esta esclavitud que nosotros tenemos por los sentidos, por N cantidad de vidas y por muchas situaciones, de tal manera que cuestionamos la lucha de la liberación mediante el argumento de la no violencia. Para los que practican yoga, para los que saben un poquito de las 8 ramas de Patanjali, hay un precepto que dice no violencia. Y no solo en el yoga, sino en muchos otros textos espirituales habla de la razón principal es la no violencia. Bueno, entonces en esta racionalización es cómo yo puedo matar una parte de mí mismo, que son estos deseos, estos anhelos, y al mismo tiempo no caer en la no violencia, ¿no? Entonces, esta racionalización que intenta hacer, aunque errónea, tiene cierto grado de validez para los practicantes espirituales, que puede detener mucho tu progreso, ¿no? Entonces, a veces nos cuestionamos y creemos que es mejor retomar el control de los sentidos por medios amorosos, ¿no? Es decir, ser un ejemplo para las tendencias negativas. Va por ahí. No debo consumir. Vamos a hablar un poquito de alimentación, ¿no? Todos los enlatados y los productos demasiado empacados no son buenos para nuestro organismo, ¿no? Es todavía peor, incluso para todos aquellos que son vegetarianos, todavía es peor que la carne, el consumir productos enlatados. Entonces, nosotros decimos, bueno, le voy a bajar un poquito, solo me voy a comer los duraznos enlatados porque me encantan. Entonces, no significa, y a través del ejemplo amoroso, sin sufrirle y sin deberlo, queremos como dar este ejemplo a las tendencias negativas de un autocontrol que según nosotros podemos practicar. Entonces hay que entender bien las escrituras. No se trata de que el practicante quede ciego, sordo o desprovisto de alguno de los sentidos. O sea, no se trata de que jamás vas a volver a experimentar cosas a través de los sentidos, ¿no? Solo significa que estamos tratando de expulsar los apegos visuales, auditivos, olfativos, gustativos y táctiles de nuestros sentidos. ¿Y a qué voy con esto? No como espárragos porque no me gustan. La razón de no comer espárragos no es por si me hace bien o me hace mal. La razón es porque es una aversión a los espárragos, independientemente de que sean buenos o malos para mi organismo. Vamos con otro ejemplo. ¿Por qué veo películas de terror? Porque me gusta, porque visualmente me gustan y porque sensitivamente en mí provocan una descarga de adrenalina y una serie de hormonas que me lleva a un estado no apto. Una vez más, vemos películas por un apego a algo visual, que es la película, pero también algo sensorial, que es lo que sentimos al ver la película. Y así podemos dar muchos ejemplos, ¿no? El tipo de música que escuchas, porque el ritmo me gusta. Entonces, no la escuchas porque sea buena o porque sea mala para tu organismo. Lo escuchas porque al oído
le gusta hacerlo, porque a la vista le gusta verlo, porque al gusto, ¿no? Valga la redundancia, le gusta saborearlo. Entonces, hay que entender que cuando nosotros hablamos de expulsar, de matar a los sentidos, hablamos de esta parte de expulsar los apegos, ¿sale? No significa que vamos a quedar ciegos y que vamos a dejar de sentir, no significa eso. Significa que todo lo vamos a experimentar de una forma diferente. Vamos a quitar la etiqueta de bueno, malo, me gusta, no me gusta, ¿no? Lo quiero, no lo quiero. Es lo que necesito, ¿no? Lo que necesito para existir. Entonces vamos a la siguiente estrofa, que es la 37. Por lo tanto, no se justifica que aniquilemos a nuestros propios parentes, la progenie de Dirishtarashtra. Oh Madhava, ¿cómo podríamos alcanzar la felicidad matando a nuestros propios allegados? Y si se dan cuenta, es una serie de cosas que empieza a decir Arjuna, tratando de justificar o justificarse a sí mismo el no querer emprender la siguiente etapa del camino espiritual, que realmente es la transformación. La primera etapa está en nosotros entramos al camino espiritual y está muy padre. Hasta ahí todo está bonito. Cuando nos transformamos es cuando empieza, o en el punto en el que nosotros empezamos o podemos tener la capacidad de transformarnos, realmente transformarnos, comienza a haber este conflicto. Y entonces, en esta estrofa, ¿qué es lo que nos explica? Aquí se cuestiona el beneficio de destruir la forma en la que la mente se expresa, básicamente. Entonces, el hombre mundano no razona conforme a la verdad, sino de acuerdo a sus hábitos y a las experiencias previas que nosotros hemos tenido, y el lugar en el que nacemos, la época en el que nacemos, la familia en la que nacemos y el periodo en el que nacemos, ¿no? Y actualmente yo te puedo dar un ejemplo. ¿Qué está sucediendo hoy que estás viendo este video a tu alrededor? ¿Cómo se encuentra la gente y cómo se comporta a partir de la información que tiene del exterior y a partir de su propia verdad, de acuerdo a los hábitos que ha hecho de acá para acá? ¿No? Un vegano, ¿no? O un vegetariano a lo mejor no va a entender el comportamiento de un carnívoro, y un carnívoro no va a entender el comportamiento de un vegano. Entonces, ¿por qué? Por sus mismos hábitos, por sus mismas experiencias. Entonces, esta estrofa hace una advertencia ética a los devotos y a los practicantes. Y tal cual es una advertencia, y quiero que allá en casa grabes como esta advertencia en la mente cuando tú estés en tu práctica espiritual. De volcarse, es una advertencia de volcarse por completo al bien. Lo bueno es bueno y lo malo es malo, ¿no? Y podemos poner muchísimos ejemplos. Entre ellos, matar, sin importar que me digas, no es correcto. No es correcto para el universo, porque el universo está compuesto de la creación. Ahora, depende la intención, entonces la consecuencia será diferente. No es lo mismo matar para sobrevivir que matar por accidente, que matar porque eso nos causa satisfacción. Ahora, en todos los rubros, en todos, no sería lo correcto, incluso el matar por sobrevivir. Sin embargo, el efecto es diferente. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Nosotros, de alguna u otra manera, matamos y consumimos todo lo que comemos. Es decir, se transforma dentro de nosotros y se vuelve parte de nuestra propia energía. Entonces, hay un efecto negativo, claro, porque ya dijimos que no es correcto. ¿Cuál es la consecuencia? Que al estar atados a esta mecánica de la naturaleza misma, nuestro cuerpo sufre el engaño del envejecimiento, de crecer, de transformarse y volver a reciclarse, porque esa es una ley natural. Entonces esa es la consecuencia. Y de ahí pues nosotros podemos, como hacer como muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, esta es una advertencia y quédatela bien. Hay que volcarnos a tratar de volvernos hacia la bondad en ese aspecto, ¿no? Hacia las virtudes divinas.
la siguiente estrofa, que es la estrofa 38 y 39 del capítulo 1. Aun cuando estos Kurus, cuyo entendimiento esté eclipsado por la codicia, no adviertan ninguna desgracia en la ruina de las familias y ningún mal en la animadversión entre amigos, ¿acaso no deberíamos saber cómo evitar este pecado? O, Janardana, nosotros que percibimos claramente el mal que ocasiona la desintegración de la familia. Es decir, incluso Arjuna le dice, bueno, si nosotros somos los buenos, si nosotros somos los que entendemos, si yo soy el que tiene la capacidad de entendimiento, ¿no? ¿Por qué yo tendría que hacer algo en contra de las tendencias materiales? Es decir, cuando nosotros tenemos este proceso mental en la meditación, es de, ok, yo ya entendí que no debo tomar café, ¿no? O ya entendí que no debo comportarme de cierta manera. Pero como ya lo entendí, ya lo superé, entonces debo portarme condescendiente con ese deseo y satisfacerlo. ¿Por qué? Porque el deseo y los sentidos no saben lo que hacen. ¿Me vas entendiendo la idea por ahí? ¿Me estoy explicando correctamente? Entonces, muchos practicantes de yoga y de prácticas espirituales argumentan que las inclinaciones sensoriales son necesarias para la expresión y experiencia del alma encarnada, como también las inclinaciones de la sabiduría. Es decir, son parte de lo mismo. O sea, lo que significa es que yo para estar en este mundo debo experimentarlo de este mundo. No necesariamente. Porque a final de cuentas, la experiencia la vas a tener, pero la estás viviendo desde dos ángulos diferentes. Entonces el devoto pregunta al ser interno durante la introspección, ya cuando estamos en la meditación, cuando tenemos estas capacidades cognitivas, si ambos aspectos forman parte de nuestra experiencia en esta tierra, tanto el discernimiento como los placeres sensoriales, es decir, hacer algo y entender que incluso ese algo está mal hecho, experiencias, ¿cómo se podrá vivir sin la compañía de los sentidos y el regocijo que brindan? Es decir, si yo me alejo de los placeres de la vida, entonces, ¿cómo va a ser mi vida? ¿Sale? Lo que olvidamos en este punto, porque además nosotros estamos tratando de justificar nuestro mal comportamiento por ponerle una etiqueta de introspección, son las armas con las que estos deseos materiales nos han atacado en el pasado y nos han quitado nuestra paz interior. Y por ahí, ¿no? Y por ahí va. Un pastelillo así de esos ricos de chocolate que es gusto culposo, ¿no? Esta parte de la harina, el azúcar, que son riquísimas, muy, muy ricas. Claro, un pedazo de pastel, no pasa nada hoy. Un pedazo de pastel mañana, no pasa nada. Pero estas tendencias de los sentidos están empuñando un arma, que de aquí a 10 años resulta que tengo hipertensión, exceso de peso, insomnio, ansiedad. Claro, no pasa nada si hoy me duermo a las 12 de la noche. No pasa nada si de repente me desvelo un poquito más y me duermo a la 1. Y no pasa nada si lo hago a lo mejor una semana, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Porque además me causa satisfacción porque estoy viendo mi película o mi serie favorita. ¿Qué es lo que sucede, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando eso me causa insomnio? Y entonces empiezo a padecer una enfermedad o incluso problemas ya mentales más profundos por no descansar de forma adecuada. Entonces ahí sí ya viene la reflexión, ¿no? Entonces ya no debo dormir tan tarde, ¿no? No nos damos cuenta del daño que nos pueden hacer en ese momento porque, claro, tienen un aspecto muy amigable, ¿vale? Entonces, aunque los hábitos parezcan estar bajo nuestro control, no sabemos cuándo están a punto de atacar. Y puede ser en un día, en unas horas, en unos años, en otra vida. ¿Sale? Entonces, el sustituir un mal hábito puede durar hasta 12 años. Es conveniente no ponerse en la tentación durante ese tiempo, a pesar de creer que lo hemos logrado. ¿Y por qué 12 años más o menos? Bueno, hay partes místicas que ahí, si tú sabes de numerología, puedes sumar los números, pues te dan 3, ¿no? Que tiene que ver con la divinidad. Pero también nosotros tenemos en nuestro cuerpo alojados 7 chakras principales.
Nosotros vivimos con una energía en la chakra dependiendo de dónde estamos viviendo y para completar un ciclo, ¿no? Serían 7 años. Pero si no estás en ese ciclo, tendrías que cubrir el ciclo y un tanto más, ¿no? Entonces, dicen por ahí los grandes maestros espirituales que son 12 años. Incluso puede variar el tiempo. Lo que sí es una advertencia es que incluso cuando tú crees que lo has dominado, no es conveniente que te sometas a la prueba de tratar de entender si realmente lo hice o no. ¿Vale? ¿Para qué volver a caer en una tentación que ya eliminaste? Si realmente ya la eliminaste y no te causa ningún deseo. Porque si te sigue causando un deseo, simplemente te estás restringiendo, pero no la has dominado ni la has superado. Más o menos de esto habla esta estrofa. Vamos de la estrofa 40 a la 41, igual del capítulo 1, que dice así. Al diezmarse la familia, sus inmemoriales ritos religiosos desaparecen. Cuando la sustentadora religión sucumbe, la familia entera queda subyugada al pecado. Oh Krishna, al carecer de religión, las mujeres de la familia se corrompen. Oh Brajneya, al degradarse de esos modos las mujeres, se origina el adulterio entre las castas. ¿Y qué quiere decir estas estrofas? Básicamente, la familia hace referencia a las fuerzas internas y externas de la cognición y la expresión a través de las cuales le proporcionamos al ego los medios para experimentar e interactuar con el entorno. Entonces, cuando nosotros decimos o hablamos de la familia, es lo que nuestra mente es capaz de absorber y entender de lo que está sucediendo afuera y esa capacidad de habilidad que nosotros tenemos para experimentar, es decir, obtener información y al mismo tiempo interactuar, es decir, ofrecer información al entorno. Entonces, la familia son tus 5 sentidos. También los movimientos que puedes hacer con las manos, pies, los músculos genitales y rectales, que tiene que ver con la excreción y con la procreación, la mente, que se asemeja a un... Y todo esto que representa la familia, es un carruaje que mantiene los corceles unidos de los 5 sentidos. Entonces son las 5 fuerzas vitales también del metabolismo, que es circulación, asimilación, eliminación, cristalización de la única vida presente en el cuerpo. ¿Sale? Y quien presida la familia, que es la inteligencia o buddhi, también forma parte de estas fuerzas vitales. Todas ellas son expresiones de la única conciencia cósmica o espíritu, ¿sale? Dios, lo divino, que se manifiesta a través de un ser individualizado, es decir, nosotros no como este cuerpo, sino como un individuo separado de la divinidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que cada miembro de la familia, con su conciencia interna y externa, tiene un comportamiento característico. Eso es a lo que en el texto se refiere al ritual. Es decir, las manos están hechas para agarrar, la boca para morder, los ojos para ver. Todo lo que nos compone tiene una función en particular. Un ritual, es decir, algo que va a estar haciendo constantemente porque es su función. Y ahora, en teoría también se entiende en este texto que incluso estas manos, este cuerpo, esta mente, estos sentidos son divinos por naturaleza. ¿Sale? Entonces, el Dharma al que se hace alusión en estas estrofas se refiere al orden natural de los sentidos. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros hablamos que nuestros sentidos son divinos, y aquí empieza la confusión, a ver, me has estado hablando en todos los capítulos que tengo que destruir a los sentidos, que tengo que alejar a los sentidos, que tengo... Y ahora me dices que son divinos, ¿no? O Arjuna dice que son divinos. Y aquí hay que hacer esta parte del Dharma que hace alusión a esta estrofa, que significa el orden natural de los sentidos. ¿Y cuál es el orden natural de los sentidos? Proveer un intercambio entre el alma y el ego. ¿Dónde llegó esa corrupción de los sentidos? En donde la vista me domina más que incluso el alma. Es decir,
donde el sentido de la vista domina por sobre el alma. ¿Y dónde lo vemos? Donde no somos capaces de centrarnos en un punto fijo, porque cualquier cosa que sucede alrededor me distrae. Porque cuando yo voy a una clase de meditación o yo voy a una clase de yoga y entonces me molesta que el de al lado aviente el tapete porque rompe con mi paz interna. No, espérate. El sentido del oído está para intercambiar información entre el alma y el ego. El ego es todo esto que expresamos que nos permite interactuar con el exterior. Y solo están diseñados para intercambiar la información, es decir, que entiendas lo que estás experimentando afuera y que tu alma sea capaz de aprender. Pero te dejas dominar por los sentidos. Y es ahí donde entra todo este juego de por qué tenemos que entrar a la batalla y recuperar el reino. ¿Sale? Entonces, el contacto con Dios destruye los dañinos apegos sensoriales. Es decir, cada vez que nosotros alcanzamos estos pedacitos de samadhi, estos pedacitos de iluminación, esa energía destruye los apegos sensoriales, pero revitaliza las funciones de los sentidos físicos. Para aquellos que hayan tenido la oportunidad de ir a un retiro, pero un retiro realmente que te conecte y que haga que esa kundalini ascienda y que conectes con esa espiritualidad realmente profunda, te puedes dar cuenta que los sabores, los colores, los olores se vibran de otra manera, se sienten de otra manera, se huele de otra manera, se ve de otra manera y se siente de otra manera. A eso se refiere. Vamos al capítulo de la estrofa 42 a la 43 que dice: la adulteración de la sangre de la familia confina en el infierno a los destructores del clan, junto con la familia misma, y se deshonra a los antepasados al negarles las oblaciones de agua y bolas de arroz. A causa de estos delitos de quienes destruyen la familia, a lo cual da lugar a la mezcla de castas, se aniquilan los ritos, es decir, el dharma, inmemoriales del clan y de las castas. Y básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que el devoto teme que el hecho de someter las facultades sensoriales al discernimiento del alma le causará problemas psicológicos. Es decir, si yo dejo de actuar conforme la sociedad, o he aprendido en la sociedad y conforme los sentidos me han arrastrado, entonces mi preocupación principal es que voy a perder y que incluso mi mente puede llegar a estar loco, ¿no? Puedo llegar a la locura. Y que muchas veces se expresan así de los practicantes espirituales, ¿no? Se oyen frases por ahí: soy la oveja espiritual de la familia. Quiere decir que actúa psicológicamente e incluso de forma diferente a las demás personas. Y eso también causa un miedo. Me van a ver diferente, me voy a comportar diferente porque en teoría estoy cambiando, debo ser diferente. Y sí, esa es una realidad. Pero de ahí a que tengas problemas psicológicos es como muy diferente. Entonces, la preocupación principal es que al ganar control sobre las cualidades masculinas materiales como el deseo, los logros materiales y la capacidad creativa, se destruyen las facultades discernidoras. Que con las facultades discernidoras vamos a atacar esto. Entonces, nosotros con esas facultades discernidoras vamos a destruir un poquito todos esos logros que están relacionados con una energía masculina, que ya lo mencioné, no son los logros materiales, la capacidad creativa y los deseos. Entonces, cuando esas facultades discernidoras logran aniquilar estas partes, del mismo modo, las cualidades femeninas relativas al sentimiento, la emoción, el placer, van a desaparecer. ¿Qué quiere decir esto? Que creemos que al momento de volvernos espirituales, vamos a dejar a un lado el placer. Y no necesariamente, porque el placer o el gozo o la dicha se van a experimentar de una forma divina. Pero eso es lo primero que nos da miedo. Sobre todo los que estamos atrapados ahí con los pecados capitales, ¿no? La parte a lo mejor para nosotros es el sexo, esta parte de sentir, de disfrutar de la otra persona. O a lo mejor es la comida, ¿no? Esta parte de satisfacer, nutrirte, el gusto, o el olfato, o cualquiera de los sentidos, ¿no? Tenemos miedo a que si nosotros logramos nuestro propósito durante la meditación, vamos a perder ese gozo y ese disfrute. Y estamos muy alejados de la realidad. O eso es lo que te dice esta estrofa.
Vamos con la siguiente de la 44 a la 46 y ya casi estamos cerrando por aquí. Que dice así: Oh Janardana, a menudo hemos oído que aquellos que no practican los ritos religiosos familiares están condenados, sin duda alguna, a permanecer indefinidamente en el infierno. Hay de nosotros, impulsados por la ambición, que solazarnos con las posesiones de un reino, estamos dispuestos a matar a nuestros propios parientes, acto que, con certeza, nos hará partícipes de una gran iniquidad. Si empuñando sus armas, los hijos de Dirishtarashtra me matan mientras yo estoy completamente desarmado y no pongo ninguna resistencia a la batalla, esa solución me sería más grata y beneficiosa. Entonces quiere decir aquí que seguramente, y por ahí compárteme también, si en algún punto de tu práctica espiritual has pensado, porque yo lo llegué a pensar en algún punto, de decir, preferiría ser y vivir como una persona mundana e ignorante que no conoce todo esto que he aprendido a lo largo de mi práctica de yoga, porque los veo incluso más felices. O sea, preferiría volver a engancharme con los sentidos, preferiría volver a dejarme llevar por los placeres, porque los veo como más felices, como que los veo más tranquilos, sin preocuparse tanto por detalles que a lo mejor en algún punto incluso las personas te dicen es que te preocupas por cosas insignificantes. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que estás en un proceso de reflexión como el que te estoy contando ahorita. Entonces, las promesas de la meditación son a futuro. Es decir, tú vas a alcanzar la meditación, tú vas a alcanzar la dicha, tú vas a alcanzar el gozo. Pero entonces, ¿por qué renunciar si ya lo tengo aquí con los placeres sensoriales? Eso es lo que empieza a pasar en la mente. Rendirse a las exigencias de los sentidos no satisfacen a los sentidos, que eso también hay que aclararlo. Al contrario, los sentidos son insaciables y el deseo es insaciable. Entonces, lo que vas a provocar si tú te dejas vencer por los sentidos es que los sentidos busquen nuevas experiencias para satisfacerse, ¿no? Es decir, que cada vez seas más extremo en lo que te gusta para poder satisfacer los sentidos. Y por eso hay que mantenerlos en control y no dejar que se desboquen. Entonces el devoto se siente insatisfecho también, porque por un lado no ves avance espiritual, dices cada vez tengo más conflictos y ahora los conflictos no solo son materiales, no solo es el dinero que me falta, no solo es el tiempo que me falta, sino aparte ya empecé con problemas espirituales que no me llevan a nada o no estoy viendo que me llevan a nada. Entonces por un lado está como esa insatisfacción por la parte de falta de progreso espiritual, también como por su larga separación de los deseos sensoriales. Es decir, estoy practicando brahmacharya. Para los que hacen yoga deben conocer qué es brahmacharya, pero es básicamente es celibato, ¿no? O el control de la energía sexual a través de la no práctica de sexo. Básicamente de eso se trata. Entonces, si tú estás en un proceso de brahmacharya, dices, me estoy quitando de ese deseo, de esa satisfacción que yo siento, pero al mismo tiempo no veo un avance espiritual. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Mejor que me cargue el deseo y la lujuria y por lo menos disfruto, porque si no, ni uno ni el otro, ¿no? Porque no tengo un avance espiritual, pero estás equivocado por ahí, porque lo que significa es que diste un paso más. Este paso no es sencillo, porque es el paso justo en el punto en donde te vas a dar cuenta y en donde vas a decidir si quieres cambiar y acercarte hacia lo espiritual o si quieres dar un paso atrás como muchos maestros lo han hecho, ¿no? Y sí seguir practicando asanas, sí seguir practicando meditación para obtener los beneficios materiales de esto, que es más calma, más enfoque en la mente, pero no te estás transformando. Que eso es lo que yo quiero dejar como que todas estas lecturas del Bhagavad Gita te lleven a ese punto de reflexión en el que tú digas, ok, estoy en este proceso y estoy decidida a seguir adelante. Y cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo a veces tomar esas decisiones, pero no des un paso atrás. Incluso esta parte de la estrofa dice que es preferible rendirse. O sea, imagínate que dentro de este texto ya dicen que muchos prefieren rendirse
y sufrir un poco, ¿no? Porque son parte de las experiencias naturales de la vida, pero no dejar de gozar parcialmente de las experiencias sensoriales. Es decir, no importa que al día siguiente me arda la panza por comerme esas enchiladas tan deliciosas. Y estoy hablando mucho de comida, a lo mejor ya tengo un poco de hambre. No importa que al rato me arda la panza y tenga gastritis y colitis, pero voy a disfrutar de estas enchiladas, porque no sé si la recompensa, o si va a llegar la recompensa incluso, ¿no? Ese es el problema, no sé si va a llegar la recompensa. Y aquí, pues incluso dentro del Gita se presenta eso que seguramente tú has vivido por ahí en casa. El siguiente, estrofa 47, capítulo 1. Sanjaya dijo a Dhritarashtra: habiendo hablado así, Arjuna en el campo de batalla, con la mente ofuscada por la angustia, arrojó el arco y las flechas y se dejó caer en el asiento de su carro. Prácticamente está completamente preocupado, consternado por la situación. Por eso este capítulo 1 es el desaliento de Arjuna. Es decir, ya está en la batalla y dice: oh por Dios, es demasiado para mí. Si pudiéramos resumir este capítulo en una expresión, ¿no? Como bien lo hace Paramahansa Yogananda, es el desaliento de Arjuna. Es decir, oh por Dios, es demasiado para mí. Y cuéntame si en este proceso espiritual tuyo, en este proceso, hoy, aquí y ahora, si has pensado en algún punto: es demasiado para mí este camino espiritual. Que básicamente es lo que dice Arjuna: es demasiado para mí. Ya. Me caigo, me rindo. El autocontrol, que es Arjuna, ¿no? Arroja el arco de la meditación, las flechas de los poderes interiores, es decir, todo eso que has ganado ya, o sea, Dios. Permanece paralizado en el campo de batalla, tanto psicológico como metafísico, y aunque no abandona realmente el carro de la intuición, ese es un punto. Es decir, la intuición sigue presente ahí. Es esa vocecita que te dice: sigue, 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 por aquí, por allá no, por acá, por acá, por acá, por acá. Vas bien, esa intuición permanece, aunque todo lo demás ya lo soltaste. Ya no vas a tu práctica de yoga, ya no vas a tu práctica de meditación, ya no contactas con tu maestro, ya no vas a retiros espirituales, ya no sigues estudiando, ya no sigues leyendo, porque crees que lo sabes todo y que no es más que un engaño, ¿va? Entonces, no siempre tenemos la fuerza y el poder espiritual para las batallas. Prácticamente este capítulo 1 te mostró el campo de batalla, los adversarios, los poderes que tienes, la capacidad que tienes. Tienes a Krishna, que es la divinidad, de tu lado, pero también te dice: no siempre tienes la fuerza y el poder espiritual para las batallas, para callar las dudas, ¿sale? Porque al final de cuentas todo se resume en dudas de si estás haciendo lo correcto, si vas por el camino correcto. Y entonces caemos en la indiferencia, en una experiencia dentro de esta parte intuitiva. Es decir, ya no me importa lo que esté pasando. Simplemente soy indiferente. Pero ahí sigo, la intuición ahí sigue. Es muy común que el devoto deseche sus armas de autocontrol cuando no tenemos logros espectaculares dentro del sendero espiritual, cuando no tenemos poderes y no escuchamos ángeles y no escuchamos muchas cosas por allá. Es muy sencillo decir: ¿sabes qué? Me rindo, dejo todo, porque los mantras no sirven, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Todo lo que me dijo el maestro no sirve, las asanas no sirven, la meditación no sirve, las respiraciones no sirven. Es muy sencillo, porque queremos todo sencillo y todo lo queremos muy fácilmente. Es decir, queremos logros espectaculares porque muchas otras personas nos han hecho ver que es así y no sabemos si es real o es pura fantasía de esas personas, porque seamos realistas, también muchos se dedican solo a vender un producto espiritual, pero no viven una vida espiritual. Es más, ni siquiera han llegado al punto de conflicto, este punto que estamos tratando. Se han quedado en él, entre un camino espiritual, aprendí algunas cosas, y en el punto de inflexión en donde te tienes que transformar para vivir una vida más espiritual, decides dar un paso atrás, como ya te lo dije, y entonces tengo todo el conocimiento de lo que se debe hacer, pero no hago nada de eso. Y entonces armo una vida de tal manera que visible a los demás, y eso, para eso las redes sociales ayudan muchísimo, para dar un ejemplo de una vida espiritual que no tengo.
Y entonces por eso existen todas estas demandas a grandes maestros y existen todos estos conflictos dentro del mundo espiritual, dentro de la religión. ¿Por qué? Porque no basta con tener la información y dar un paso atrás. Es tener la información, practicarla, que son los menos los que llegan a practicar con esta información. Es decir, desde que estás leyendo estas pláticas, ¿cuánto hemos practicado? Ok, pero imagina que sí estamos practicando, mucho o poco, no importa, estamos practicando. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a ese punto de inflexión y decidimos rendirnos y echarnos para atrás? Yo no. Sigo en este punto de transformación, sigo de repente, incluso como dice aquí, abandonando a veces pues mis armas y todo. Sí me ha pasado, sí me ha pasado de abandonar todas las armas, todo lo que he aprendido y perder una batalla, pero sigo en el carro de la intuición, que eso es importante, ¿vale? Con esto termina el capítulo 1, ¿no? Aquí terminamos el capítulo 1, esta primera parte donde se le conoce como el desaliento de Arjuna. Y te quiero leer algo. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Su Upanishadsu Brahma Vidyam Yam Yogasastre Shri Krishna Arjuna Sambade Arjuna Visada Yoga Nama Pratama Adhyaya. ¿Qué significa esto? Te lo leí en sánscrito, espero haberlo pronunciado bien, pero si no, te lo repito con mucho amor, con mucho cariño, desde el corazón. Om Tat Sat. En el Upanishad del sagrado Bhagavad Gita, el discurso del Señor Krishna a Arjuna, que es la escritura del yoga y la ciencia de la unión con Dios. Este es el primer capítulo denominado El desaliento de Arjuna en la senda del yoga. Y es una invitación a que nunca dejes de avanzar. El desaliento puede estar presente, pero hay muchos capítulos más adelante. Te espero para el siguiente capítulo de pues estas charlas sobre el Bhagavad Gita. Espero que te hayan gustado, espero que las compartas. Recuerda, 8 de la noche, todos los domingos, puedes verlo después porque se quedan grabados por ahí, compártelo, pero más que compartir, practícalo, y más que practicar, vívelo. Y si estás en un punto en donde el desaliento llegó a ti, no te olvidas que hasta Arjuna estuvo en esa situación y salió adelante. Y si en algún punto puedo servir como un foquito de luz en ese mundo de oscuridad en el que a veces por diversas situaciones nos quedamos sumergidos, aquí estoy. Mi nombre es Ram. Namaste. Om Tat Sat.